Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche te damos gracias por tu presencia, gracias por tu amor, gracias por tu paz. Gracias te damos, Señor, porque todas las cosas están en tus manos. En esta noche te pido que tu palabra sea la que ministre las vidas, que tú puedas glorificar tu nombre, que tú puedas tocar y puedas aclarecer, Señor, todo problema, situación, que las mentes sean liberadas a través de tu palabra. Señor, que tu palabra caiga en buen terreno en nuestros corazones, que eche raíces y dé buen fruto, que la fe sea levantada en nuestros corazones cuando tú nos toques con tu palabra en el Espíritu. Gracias, Señor, porque todas las cosas las creemos que están hechas y te damos honra y gloria. And we worship you, we praise your holy name, in Jesus' name, amén y amén. Damos a continuación a esta serie de enseñanzas sobre las 7 iglesias apocalípticas. Y hay una cosa que quiero hacer repaso, que muchas personas me lo han comunicado a través de correo electrónico y a través de textos, donde el libro de Apocalipsis está dividido hay un outline en 3 secciones. Y en el capítulo 1 del libro de Apocalipsis, el Señor le dio esta manera de quebrar el libro a Juan el apóstol. Y yo quiero recalcarlo antes de continuar, porque muchas personas quieren que lo vuelva a repasar. Básicamente, cuando tú analizas el capítulo 1 y el verso 19, está la clave de cómo repartir el libro de Apocalipsis. Dice en el verso 19, este es Jesús hablándole a Juan en la isla de Patmos, y le dice: escribe las cosas que has visto, número 1, las que son, número 2, y número 3, las que han de ser después de estas. Y allí tú encuentras básicamente un outline del libro de Apocalipsis. Y yo te expliqué, como te dije al principio de este programa, si tú por X causa no has podido seguir la secuencia de estas enseñanzas, puedes ir a nuestro website, es el www.academiaministerial.org, y en la sección de programa de radio, allí vas a encontrar las 2 enseñanzas anteriores a esta. Y allí te mostré de cómo en este verso el Señor divide el libro de Apocalipsis. Número 1, escribe las cosas que has visto. Esto es desde el verso 1 al verso 20 del capítulo 1. Esas son las cosas que has visto. Número 2, las que son. Allí se refiere al capítulo 2 y capítulo 3 del libro de Apocalipsis, lo cual básicamente envuelve la iglesia. Fíjate algo muy curioso. La iglesia, la palabra iglesia, aparece 19 veces desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3. Del capítulo 3 en adelante, del capítulo 4 en adelante, no se vuelve a mencionar más la iglesia. La palabra iglesia no aparece más. ¿Por qué? Porque en el capítulo 4 comienza lo que se llama como el periodo de gran tribulación. Desde el capítulo 4 hasta el capítulo 18 son los juicios de Dios sobre esta tierra. Y obviamente la iglesia ya ha sido arrebatada. Hemos sido levantados, como dice 2 de Tesalonicenses capítulo 2, hemos sido llevados, arrebatados. Y eso va a dar lugar para que el anticristo tome control total del sistema corrompido de este mundo. Y va a comenzar a reinar por 7 años. 3 años y medio de aparente paz y 3 años donde va a comenzar la persecución más grande que el pueblo judío pueda conocer o haya conocido. Es más, Mateo capítulo 24 y el verso 22 dice que si esos días, hablando de la segunda mitad de Mateo, de Mateo, donde habla de la gran tribulación, y del libro de Apocalipsis, donde habla de la gran tribulación, de los 3 años y medio, de esos 7 años, dice que si esos días no fuesen acortados, ninguno sería salvo, hablando de la condición física, porque el anticristo, de acuerdo
al Antiguo Testamento, el libro de Zacarías y el libro de Isaías, en los últimos capítulos de esos dos libros, habla de que el anticristo va a masacrar 2/3 partes de la nación de Israel actual. Es más, si te lees el capítulo 13 del libro del Apocalipsis, habla de la masacre que va a hacer el anticristo. Y Mateo capítulo 24, verso 22 dice que si aquellos días no fuesen acortados, ninguno sería salvo, porque el anticristo va a desatar su ira en contra del pueblo de Israel. Nosotros, como cuerpo de Cristo, obviamente no vamos a estar aquí. Sin embargo, muchas personas van a ser dejadas por causa de que no vivieron la vida de acuerdo a la palabra de Dios. Pero que quiero hacerte énfasis de que 19 veces se habla de la iglesia, o del término iglesia, desde el capítulo 1 al capítulo 3, desde el capítulo 4 en adelante, tú no escuchas más la expresión iglesia, sino que es sustituida por la expresión 24 ancianos. Pero ese es otro tema, no puedo entrar mucho en detalle allí por ahorita. Más adelante, cuando entren en más detalles en cuanto a los 24 ancianos, entonces podemos hablar de eso. Pero que para tratar de avanzar un poquito, quiero que sepas que el verso 19 del capítulo 1 de Apocalipsis dice: escribe las cosas que has visto, ya le explicamos, las que son, capítulo 2 y capítulo 3 del libro de Apocalipsis, que tiene que ver con la iglesia. Si tú eres parte de la iglesia, esos dos capítulos son cosas que hablan de ti, de los creyentes. Y eso es lo que estamos analizando. Luego dice, al final del verso 19 del capítulo 1, y las que han de ser después de estas. Ahora, si buscas en el capítulo 4, fíjate que es muy interesante que en el capítulo 4 dice: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Verso 1. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y te mostraré las cosas que han de suceder después de esta. ¿Tú ves la conexión? Entonces, el outline, la división del libro de Apocalipsis, está básicamente prescrita y descrita en el verso 19 del capítulo 1. Quería mencionarte eso, y quería mencionarte también de que la iglesia que es el cuerpo de Cristo, no va a pasar por la gran tribulación. Ahora, si tú eres uno de los que cree que va a pasar por la gran tribulación, buena suerte, porque nosotros esperamos a Cristo en cualquier momento. No estamos esperando ni al anticristo, ni estamos esperando la gran tribulación, no estamos esperando nada de eso. Estamos esperando la venida inminente, lo cual quiere decir que puede acontecer en cualquier momento. Es más, no hay ni una señal, de acuerdo a la Biblia, que preceda la venida de Cristo por su iglesia, con la excepción de que en los últimos tiempos, antes de que el anticristo se manifieste, va a haber una apostasía en medio de la iglesia. Y esto va a sorprender a muchos, pero va a empezar a haber una apostasía. En inglés se llama falling away. Personas que se van a apartar del camino, personas que van a ser engañadas, personas que están ahorita bien, pero por X razón se han desviado. Antes de que comience o de que vaya a acontecer el arrebatamiento de la iglesia, va a haber un falling away, va a haber un apartamiento, una apostasía. Y muchas personas van a caer en eso, lamentablemente. Pero quiero concentrarme en el capítulo 2 y explicar ciertas cosas allí mientras que seguimos ministrando la palabra. Pero que, tú sabes, una de las cosas que yo trato de hacer como maestro es no meter a Dios en una caja, sujeto a un sermón. Yo dejo que el Señor ministre, porque el Señor ministra de acuerdo a la necesidad. Y a veces no tenemos idea de cuántas personas pueden ser clarificadas por ciertas cosas. Hay que dejar que el Espíritu Santo ministre y que sea el que haga las cosas. Amén. Amén.
En el capítulo 2 del libro de Apocalipsis, que damos la semana pasada, donde el Señor hace reprensión a la iglesia de Éfeso. Y dice en el verso 2, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y que has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Dijimos también de que el apóstol San Pablo fue maestro de esa iglesia, juntamente con Timoteo. El nivel de revelación en la escritura que hay en el libro de Efesios es algo increíble. Es más, analiza bien el libro de Éfeso y es un libro que tiene tanta profundidad que es como una mina. Mientras más estudias, más hay palabras y hay textos que te dan una profundidad increíble. Y la iglesia de Éfeso fue una de las iglesias que tenía un conocimiento tan alto, tan profundo, que cualquiera que decía ser apóstol y no lo era, ellos lo hallaban mentiroso. La semana pasada toqué algo de eso. Hoy en día, yo creo que muchas personas vienen con títulos y no sabemos la diferencia entre lo bueno y lo malo. Hoy en día cualquiera se para en un púlpito con buena elocuencia, con buena exégesis, con buen léxico, y empieza a hablar muy bonito, muy ordenado, y la gente dice aleluya, gloria a Dios, y la gente ni siquiera sabe discernir si esa persona está hablando bajo el Espíritu de Dios o no. Hace muchos años atrás, yo trabajé con este hombre, con un americano, en un ministerio, y mientras fuimos a una iglesia, y este varón de Dios empezó a profetizar y empezó a hablar cosas del Espíritu, y el pastor que lo invitó a predicar le dijo: hermano, yo no sé de qué tú me estás hablando, yo no tengo idea de qué tú me estás hablando. Y el Señor le reveló a este hombre de Dios de que ese pastor no había nacido de nuevo, simplemente está allí y está de líder por el título académico o teológico que tiene. Porque hoy en día un título vale más que la disensión o discernir por el Espíritu Santo si ese hombre es de Dios o no. Hoy en día tienes un título, tienes un doctorado, y en cualquier sitio te meten a pastorear. En cualquier sitio te meten a predicar. Porque nos estamos dejando llevar por títulos. Apóstoles, reverendos, excelentísimos. Y a veces leemos la Biblia y vemos cómo Jesús agarró a esa gente, a esos religiosos, que solamente llevaban un título, y a veces hablamos y predicamos de ellos, pero estamos haciendo lo mismo. Porque nos dejamos impresionar por lo de afuera, por el título. Yo digo, podemos hacer como esta gente que probaban a los que decían ser apóstoles y los hallaron mentirosos. Necesitamos el don de discernimiento de espíritus para ver el corazón de aquellos que están hablando la palabra de Dios y no lo exterior, no la apariencia. Porque Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. No dijo por los títulos. Si hoy en día las tarjetas que reparten esta gente con esos títulos tuviera poder, esas tarjetas explotaran de tantos títulos y tantas posiciones que tienen. No hace mucho fue una reunión que me invitaron y bueno, de allí, de reverendo para arriba, era el título que tenía todo el mundo. Y le doy gracias al Señor que yo soy preparado. Pero tú sabes que una de las cosas que Dios trató conmigo fue de que el título no se me subiera a la cabeza. Porque nosotros necesitamos ser quebrantados en esas áreas. Y lamentablemente nuestro ego no nos ayuda mucho. Estamos en este proceso de quebrantamiento, de que Dios nos agarre nuestro ego y lo pise, y lo desborone y lo desbarate, y nos haga de nuevo. Y esos títulos no nos ayudan mucho. Pablo dijo que él estimaba todas esas cosas como por basura. ¿Para qué? Para seguir adelante, el premio de su premio llamamiento de Dios en Cristo Jesús.
Así que el Señor reconoce que ellos tenían esa habilidad. Dice, ha sufrido y ha tenido paciencia y ha trabajado arduamente por amor de mi nombre y no ha desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y obviamente, ya lo vimos la semana pasada. La iglesia de Éfeso representa un tipo de actitud, representa un tipo de creyente, representa un tipo de congregación, representa un tipo de ciudad cristiana, donde hay cristianos. Porque cada una de estas cartas representa cada una de esas cosas que he mencionado. Tú que me estás escuchando, léete esas cartas y mira en cuál de ellas hay reflejo de ti. Porque tú sabes, la Biblia es como un espejo. Y nosotros tenemos que mirarnos a través de la Biblia, de la palabra de Dios. Y estas cartas básicamente tienen muchas cosas buenas, pero a la misma vez el Señor quiere corregir ciertas cosas en estas personas. Y son muchas de estas cosas que nosotros tenemos que corregirnos, ahora que tenemos tiempo. No sé si tú sabes, pero todos nosotros vamos a ir a dar cuenta al Señor en algo que se llama, en un evento que se llama el Tribunal de Cristo. El Tribunal de Cristo es un sitio donde todos los creyentes, todas las personas que son miembros del cuerpo de Cristo, que han nacido de nuevo, van a dar cuenta al Señor. Y la Biblia dice que vas a dar cuenta por lo que hiciste y por lo que dejaste de hacer. Ahora, eso suena muy duro, pero es la realidad. A veces es más lo que dejamos de hacer que lo que hemos hecho. Por eso es que yo te insto a que si tú no estás trabajando bajo la tutela del Señor, bajo la guianza del Espíritu Santo, comienzas a hacerlo. Y si tú por X causa no estás envuelto en la congregación donde estás, comienza ahora. Porque una vez que venga Cristo y seamos arrebatados, el primer lugar, el primer sitio que vamos a ir es a entregar cuentas. Ese es el primer sitio que vamos a ir. Hay personas cristianas que no conocen esto. Hay personas cristianas que están haciendo las cosas con motivos incorrectos. Y el Señor quiere que ahora que hay tiempo, las corrijas. Por eso es que trae esta exhortación. Hay muchas cosas que decir allí, pero no tengo el tiempo. El tiempo avanza. Dice en el verso 5 del capítulo 2, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. La palabra arrepentirse, dijimos la semana pasada, que en el griego la palabra arrepentirse implica cambiar de mente. Cambiar de mente es lo que significa la palabra arrepiéntete. Dice, y arrepiéntete y haz la primera obra, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. En el capítulo 1 y el verso 20 dice que la palabra, la expresión o el símbolo candelero implica la congregación local. Y el Señor dice, si no te arrepientes y haces las primeras obras, voy a quitar tu candelero de allí. Dice, si no te hubieses arrepentido. Verso 6. Pero esto tienes, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, ahora si tú tienes oído, es mejor que escuches esto. Hay personas que tienen oídos, pero no para escuchar la palabra de Dios. Tienen oídos para escuchar chisme, contienda, basura del diablo, música mundana, música pagana. Tienen oídos para escuchar cuanta porquería el diablo quiere poner en ellos, pero no tienen oídos para escuchar la palabra de Dios. Tú sabes que me ha pasado, a mí me ha pasado, que yo he ido a sitios a predicar y la palabra de Dios es tan fuerte que comienza a retumbar en ellos tanta basura del diablo que los demonios han puesto en su mente. Y a veces no aguantan. Pero el Señor es bueno y el Señor quiere que si tú tienes oído, es para oír lo que el Espíritu dice a la iglesia, no lo que diga el diablo. Dicho sea de paso, cuando alguien venga a traerte chisme y contienda o cosas del mundo, paganos, dile al diablo, mis oídos no son un basurero. Ve a echar esa porquería a otro lado. No dejes que el diablo te contamine con esas cosas. El que tiene oído, oiga
lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Y qué dijimos que representan allí iglesias? Creyentes, congregaciones, actitudes en nosotros. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida. Dos cosas allí. Allí dice que vamos a comer. Recuérdate que para este momento nosotros tenemos un cuerpo físico con muchas debilidades. Pero en el momento que venga Cristo, nuestro cuerpo va a ser transformado. Y las personas que han muerto en Cristo van a resucitar primero con un cuerpo glorificado. De tal manera de que nuestro cuerpo va a ser transformado por el poder de Dios de la misma manera que Cristo fue transformado cuando resucitó. Ahora, la Biblia enseña de que Jesús, después que resucitó, Jesús comió con los discípulos. Y aquí dice que el que venciere le daré a comer del árbol de la vida, implicando dos cosas: vida eterna, y segundo, que podemos comer. Aunque no tenemos necesidad de hacerlo, podemos hacerlo. Porque en el reino milenial, en el reino donde Cristo va a reinar aquí 1000 años sobre esta tierra, nosotros vamos a dominar y a gobernar con Cristo, dependiendo de los galardones y la recompensa que recibimos en el tribunal de Cristo. Por eso fue que te hice énfasis de que si tú no estás trabajando para el Señor, es mejor que comiences. Porque unos serán llamados grandes y otros pequeños en el reino de los cielos. Esa expresión reino de los cielos implica el reino milenial, donde Cristo Jesús va a gobernar aquí. Y todas esas personas que ahorita mismo se burlan, escúchame, todas aquellas personas que se han burlado del Evangelio y de Cristo y de Dios, van a tener que arrodillarse ante el Señor. Van a tener que arrodillarse. Porque la Biblia dice que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Así que si tú te burlas, búrlate todo lo que tú quieras. Va a llegar un día cuando tú vas a tener que doblar tus rodillas de manera involuntaria ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es mejor que lo hagas ahorita voluntariamente para que puedas gobernar con Él. Al que venciere yo del árbol de la vida, de comer del árbol de la vida, el cual está puesto en el paraíso de Dios, implicando en el tercer cielo. Ahora, fíjate algo, nota aquí algo. Aquí dice al que venciere. ¿Y al que no venciere? Porque si tú observas el final de cada una de estas cartas, siempre dice al que venciere. Al que venciere. Es más, te lo voy a leer. Dice en el capítulo 2, verso 11, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Al que venciere. Al que no venciere, entonces sufrirá daños. Verso 17 del capítulo 2. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. Quiere decir de que no es como muchas personas lo ponen. De que una vez que tú eres salvo, no importa las vagabunderías y las sinvergüenzuras que tú hagas, tú eres salvo. Bueno, la Biblia aquí enseña, y escúchame, fue Jesús el que lo dijo, que solamente a los vencedores van a recibir esas promesas. Solamente los vencedores. Así que la salvación es el ticket de entrada, es el primer paso. Pero una vez que tú te conviertes a Cristo, naces de nuevo, ahora tienes que buscar cuál es su voluntad y su propósito para contigo, y entonces trabajar en base a eso, y un día el Señor te va a dar tu recompensa por haber vencido, por haber hecho lo que Él te mandó a hacer. Es más, la Biblia dice que cuando hacemos lo que se nos mandó a hacer, somos siervos inútiles. Cuando hacemos lo que se nos mandó a hacer, somos siervos inútiles. Y hoy en día nos damos cargos, posiciones,
el reverendísimo, el excelentísimo. Y a veces le quitamos la gloria a Dios con esos títulos y esas posiciones. Cuando la Biblia dice que cuando hacemos lo que se nos mandó a hacer, somos siervos inútiles. ¿Tú sabes por qué? Porque el único que puede hacer la obra de Dios es Dios. El único que puede hacer lo que Dios te mandó a hacer es Dios a través de ti. Lo que tú hagas sin Dios, eso no sirve. Tú no sabes cuántas personas me están escuchando ahora mismo que se paran en los púlpitos y todo lo hacen es por envidia, por competencia. Hay iglesias que están compitiendo las unas con las otras. ¿Quién tiene el templo más grande? El parking más grande. El grupo de adoración más grande y más ruidoso. El espíritu de competencia. Cuando la Biblia dice que cuando hacemos lo que Él nos mandó a hacer, somos siervos inútiles. Porque Dios es el único que puede hacer las cosas, más nadie. Y por eso es que tú ves tantos ministros deprimidos, oprimidos, renunciando al ministerio. Porque por años han hecho ellos la obra. ¿Y sabes qué? La Biblia dice que todos esos tipos de obras que tú hiciste fuera de la voluntad de Dios se van a quemar. Lo único que va a permanecer en el tribunal de Cristo son aquellas obras que tú hiciste dentro del propósito y la voluntad de Dios para tu vida. Así que revisa los motivos de tu corazón. ¿Por qué estás haciendo lo que estás haciendo? ¿Qué te motiva a hacer lo que estás haciendo? Para que te vean, para que digan, wow, este hace todo. Todo lo que nosotros hagamos como creyentes tiene que redundar en que el nombre del Señor sea glorificado, en que la gloria de Dios es de Él. Dios no comparte su gloria con nadie, escúchamelo. Lucifer trató de quitarle la gloria de Dios. Y mira lo que pasó. Mira cuál es el destino de Lucifer, del diablo y sus demonios, y los ángeles caídos. ¿Por qué? Porque trataron de quitarle la gloria de Dios, a Dios. Y Dios no comparte su gloria con nadie. La Biblia dice que si Dios no edifica la casa, escúchalo, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. El montón de gente con motivos incorrectos, parado en los púlpitos, y después tienen una apariencia de humildad. Oh, no, hermano, esto es para el Señor. Pero en el corazón tienen orgullo. Y una de las cosas que Dios tiene que tratar con nosotros como iglesia es ese orgullo. Dios ha tratado conmigo en esa área, porque a veces tenemos actitudes y tenemos cosas que a veces no nos damos cuenta que tenemos. Y a veces Dios permite ciertas cosas. Dios no las provoca, pero Dios las permite para que nosotros nos demos cuenta de que sin Él no somos nada. No somos nadie. Nos pasa como Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Capítulo 4, léete el capítulo 4 del libro de Daniel. Y tú verás cómo ese hombre estaba lleno de soberbia. Y un día se empezó a vanagloriar diciendo de que todas esas cosas lo había logrado con su poder, con sus fuerzas. ¿Y qué hizo Dios? Lo humilló por 7 años, lo convirtió en una bestia. Gracias a Dios que Dios no me ha convertido en una bestia para tratar con las áreas de mi vida que yo tengo que tratar. Dios es bueno y su misericordia es grande, que aún nosotros fallando y teniendo cosas que arreglar, su misericordia está allí y dependemos de Él. Pero cada día el proceso de quebrantar Dios, esas áreas de nuestras vidas, está allí. Es una cosa constante y a veces ignoramos ciertas cosas que tenemos que hacer y dejar. Y el Señor en su misericordia trata con nosotros. No somos perfectos, pero estamos caminando para arreglar esas cosas. Y en el nombre del Señor. Amén. Amén. Déjame entrar en Esmirna, que es el capítulo 2 y el verso 8. Quiero explicarte aquí algo.
La palabra Esmirna, y fíjate que coincide con lo que estamos hablando. La palabra Esmirna significa flor de fragancia machacada. En otras palabras, cuando tú agarras una flor y la trituras, la machacas, sale una fragancia. No sucede lo mismo cuando el Señor trata con nosotros y rompe esas áreas de nuestras vidas y nos humilla, y nosotros reconocemos que sin Dios y sin Él no podemos hacer nada. Y es entonces, después que pasamos ese proceso de ser machacados, de ser triturados, cuando entonces sale de nosotros un agradecimiento al Señor y empezamos a darle gloria y honra al Señor. Sucede lo mismo. Nosotros necesitamos ser machacados, ser triturados, ser procesados. Y es una cosa que duele. Es algo que duele porque son áreas de nuestra vida que están allí, necesitan ser procesadas. Y no es fácil. No es fácil. El que me diga a mí que es fácil, te está mintiendo. Porque muchas veces nuestro ego está allí en el medio. Pero Dios en su misericordia nos está mordiendo y nos está raspando. ¿Con qué propósito? Bueno, va a llegar un día de que va a haber en esta tierra un solo rey. Y todos nosotros tenemos que someternos e irnos acostumbrando a que solamente hay una voluntad y un solo Dios. Y ese proceso comienza ahora. Ese proceso comienza ahora. Por eso es que nosotros tenemos que someternos al Señor y dejar que el Señor nos procese, pasar por ese proceso de quebrantamiento y entonces que salga esa fragancia hacia el Señor. Escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Ahora la Biblia lo dice aquí, el que estuvo muerto y vivió. Dice esto: yo conozco tus obras. ¿Tú ves? Al igual que en la iglesia de Éfeso, el Señor le dice a esta gente: yo conozco tus obras. Porque el Señor conoce nuestras obras. El Señor conoce todo lo que hacemos y por qué lo hacemos. Él también lo conoce. Tenemos que analizar nuestras vidas constantemente. Porque el Señor nos está evaluando constantemente. Yo conozco tus obras y tu tribulación. Hablando de un periodo de tiempo que esta iglesia local pasó, experimentó. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. ¿Tú ves? Hay personas que ignoran ciertas cosas aunque tienen esas cosas. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son. Hablando de que había una secta en Esmirna que profesaban judaísmo, pero blasfemaban en contra de Dios y servían a Satanás. Dice en el verso 10, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y tendré tribulación por 10 días. Ahora, esta fue una profecía directa a esa congregación donde iban a pasar 10 días literales, donde iban a ser atacados directamente. Sé fiel hasta la muerte. Ahora, escúchalo allí. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. ¿Quiénes son los que van a recibir la corona de vida? Los fieles. Los fieles. Una de las cosas que nosotros necesitamos aprender, y ahí me incluyo yo mismo, es ser fiel. Fiel al Señor. Fiel a tu compañera, a tu compañero. Fiel a la congregación donde tú estás. A los líderes. Ser fiel al Señor. Necesitamos aprender a ser fieles.
Y si por X causa fallaste, ¿verdad? Porque todos podemos fallar en un momento determinado, hay que corregir. Como dice la palabra, hay que arrepentirnos, cambiar de mente. Y si tienes que comenzar de nuevo, comienza de nuevo. Que Dios va a honrar eso, tu actitud. Verso 11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Otra vez, si tú tienes oído, escucha lo que el Espíritu está diciendo en esta noche. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Si te puedes leer en tu Biblia, en el libro de Apocalipsis capítulo 20 y el verso 14, dice cuál es la segunda muerte. La Biblia lo llama el lago de fuego y azufre. Ahora, nosotros no tenemos que ir allí, porque ya Cristo pagó el precio por nosotros, nos rescató, nos redimió, y ahora somos libres de ese pecado y de ese castigo por ese pecado, por el pecado. Cristo Jesús pagó el precio. Por eso es que cuando tú levantaste tus manos y dijiste, Señor, te acepto como mi único y suficiente Salvador, estabas reconociendo de que Jesús pagó el precio por ti y ahora eres libre. Eres libre de toda culpa y de todo engaño. Quiero hacer una oración por aquellas personas que no han recibido a Cristo como Señor. La Biblia dice que un día tú vas a darle cuenta al Señor si no te has arrepentido y no has recibido a Cristo como Señor. Esta es tu oportunidad. Esta es tu chance. Si tú quieres recibir a Cristo como Señor y como Salvador, repite conmigo esta oración que vamos a hacer. Y el Señor va a bendecir tu vida. Repite conmigo, Señor Jesús, en esta noche he escuchado tu palabra. Reconozco que sin ti no valgo nada, no soy nadie. Me arrepiento. Entra a mi corazón. Cámbiame. Transfórmame. Dame una nueva vida. Te recibo como mi único y suficiente Salvador. Echo fuera de mí todo lo que no es tuyo. Y te entrego mi vida, mi corazón, y mi mente y todo mi ser. Gracias, Señor, porque te confieso como mi único y suficiente Salvador. Así que Dios te siga bendiciendo y gloria sea su nombre, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia.